Arrancamos con la información, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Y los del PRI, los de la oposición, se están quedando con las ganas. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo tremendo anuncio que lo cambia todo en México. Vámonos de lleno con este tema y es que usted en casita recordará, sabe perfectamente bien, del tema del plantón de la CENTE. Pues resulta que se empezó a notar durante estos últimos días que ha disminuido la presencia de los maestros en este plantón en el Zócalo capitalino. ¿Qué está pasando? Chéquense nada más lo que ellos están declarando. Dicen, no nos han derrotado. CENTE afirma que mantendrá el plantón en el Zócalo y acusa de esa razón a la presidenta. La CENTE aseguró este lunes que no ha sido derrotada y ratificó la continuidad de la huelga nacional y del plantón instalado en el centro histórico, además de anunciar que esta tarde definirán nuevas acciones de protesta para esta semana. La propuesta ocurre horas después de que la presidenta afirmara que la presencia de manifestantes disminuyó considerablemente en las calles del Zócalo capitalino y sostuviera que el gobierno ya presentó sus propuestas al magisterio y que por lo pronto no se tienen reuniones programadas entre la Secretaría de Gobierno con los representantes de la CENTE. La presidenta dice, pues no hay una reunión programada, pero como claramente es un tema que sí o sí se tiene que abordar, pues dice que creen. Simple y sencillamente, hoy la presidenta hace este anuncio que lo cambia todo. Chéquense nada más. Que me lo acomodamos bien. Y no afectar a los comerciantes que pues ya están bastante molestos y alertan que el mundial... Disminuyó bastante la presencia en algunos lugares y ya la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación pueden dar más información. Pero ya no les preocupa, digamos, ese tema de del plantón aquí en el Zócalo. El gobierno ya dio sus propuestas, ya se estableció, incluso se propuso en su momento, en la última reunión que se tuvo, una mesa técnica permanente. Entonces ya, ahí están las propuestas, pues ya. Y vamos en agosto a la consulta escuela por escuela de qué cambios debe tener el UCICAM, qué es lo que proponen los maestros, qué piensan directamente las maestras y los maestros de todo el país. Entonces estos son los planteamientos y ya ahora pues nada más las mesas que se llaman tripartitas entre la representación sindical, que es muy importante, la representación sindical, ahí donde hay representación sindical, el Gobierno de México y el Estado, la Secretaría de Educación y, si es necesario, la Secretaría de Gobernación, pero ya en los estados de la República. Entonces, pues ya pueden dar más información el Secretario de Educación y la Secretaría de Gobernación. Pues ahí está esto que comenta la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que dice, no, a ver, no nos vamos a sentar en una mesa de diálogo ahorita, pero sí nos interesa, sí le interesa al gobierno conocer pues todas las necesidades de estos maestros y por eso es que nos vamos a acercar, vamos a platicar cara a cara para saber qué quieren, qué necesitan, qué les hace falta y encontrar la manera pues de que todos salgamos beneficiados, porque definitivamente sí necesitamos de los maestros en nuestro país, de buenos maestros. Pero ojo con esto, porque hoy la presidenta dice, vamos a tener este diálogo, vamos a buscar la manera de que pues la corrupción en el sector de educación de nuestro país deje de estar afectando a los maestros de veras. ¿Y quién creen que sale y se cuelga la medallita? Pues ni más ni menos que Aurelio Nuño, ese que dice que hay que leer. ¿Se acuerdan de él? El exsecretario de Educación Pública en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sale y se cuelga la banderita, la medalla y dice, es que esto que hoy está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo propuso el PRI. Oiga nomás, como si estuviéramos
pendejos si le pudiéramos creer algo a este señor. Chéquense lo que dice Aurelio Nuño. De ayer de la presidenta es muy interesante porque pues parece que su conclusión, después del pulso que tuvo con la coordinadora en estos días, pues es que la única solución, lo cual es acertado, pues es quitarle a los líderes sindicales el control de la vida profesional de los docentes, como lo hemos platicado mucho aquí en tu espacio. Sí. Que fue exactamente lo que hicimos con la reforma educativa. Incluso me llamó la atención porque, claro, a su manera, no lo puede decir abiertamente, pero fue hasta cierta, en su comentario de ayer, fue hasta elogiosa con la reforma educativa del presidente Peña Nieto, la que hicimos nosotros. Aquí el problema que va a tener, y me parece una muy buena señal, y repito, parece que esa es su conclusión, el problema que va a tener es que tanto el CENTE, ojo, el CENTE, y no solo la CENTE, que a pesar del pulso que tuvieron ahora, pues ambos son parte de la coalición política de Morena, porque así lo hizo López Obrador, pues de hecho echó atrás la reforma educativa y le regresó a los líderes de ambos sindicatos el control de la vida profesional de los docentes para hacerlos parte de su coalición política. Y hoy son parte de la coalición política de la presidenta. El líder del CENTE, pues es senador por Morena, quien hace la credencialización o la afiliación a Morena en gran medida es la movilización coaccionada de el CENTE, no de la CENTE. Y entonces, si va en serio por quitar esos controles y si además lo hace a través de una consulta, lo cual creo que es acertado porque va a encontrar en la mayoría de los maestros apoyo. La mayoría de los maestros están hartos del dominio sindical, pero el problema que va a tener es que ellos son, tanto el CENTE como la CENTE son parte de su coalición gobernante y seguramente, a menos de que decida romper de tajo, pues se va a encontrar con un pantano en los intereses que ya están tejidos entre Morena, el CENTE y la CENTE. Entonces veremos, pero creo que la señal es positiva y me da la impresión, esto no arrancó así. Yo creo que tú decías, la CENTE está derrotada, pues no lo sé, pero yo creo que lo que... No, que sí se va pierde, derrotada de esta sí. incursión de la Ciudad de México. Y yo creo que Ciro, efectivamente, muy derrotada. Su mayor derrota es que si genuinamente la conclusión de la presidenta es que es insostenible su coalición con la CENTE y que el camino es regresar a la ruta de quitarles a los líderes el control, claramente el no haber calculado bien por parte de la CENTE los ofrecimientos que les hicieron, yo creo que esa sería su mayor pérdida. Ahora, pues el gran reto es que lo pueda hacer por todo lo que comento. Son parte y ojo, su mayor obstáculo, si va en serio con esto, no necesariamente va a ser la CENTE, va a ser el CENTE, ¿no? No, de acuerdo. Ahora, Aurelio, reconocer, tú dijiste que el gobierno no le siga dando más beneficios, más recursos, más concesiones a la CENTE, y en esta incursión que empezó, cuando empezó el llamado paro nacional, hace 3 semanas, sí. En esta el gobierno no concedió, ni con la presión de la inauguración del Mundial y toda la atención internacional y tensión extra que metía el tema. Y el gobierno no concedió, Aurelio. Bueno, no concedió, sí, no, claro, no concedió, que es imposible, o casi imposible, yo creo, lo de la ley del ISSSTE. El gobierno les puso un montón de cosas sobre la mesa. ¿Sí? El tema es que la coordinadora, y yo creo que ahí está su error, es que no las tomó. Si la coordinadora las hubiera tomado, posiblemente la presidenta no hubiera llegado a esta última reflexión. Pero como la coordinadora quiso estirar hasta el último la liga, pues por lo menos ayer parece que la presidenta tiene un cambio en su reflexión, que es un cambio profundo, porque es un cambio, si finalmente va en serio, pues es un cambio total y es una ruptura total con la política educativa de López Obrador, que además haría quebrar su alianza con los dos sindicatos, ¿no? Si va en serio, que es donde va a estar la dificultad. No. Pero yo creo que aquí digamos, el tema es que la CENTE, porque le pusieron muchísimas cosas sobre la mesa bajo la ruta tradicional y se sintieron tan empoderados que no las tomaron, levantaron la apuesta y parece que eso es lo que hace cambiar, al menos de momento, la ruta a la presidenta. Entonces creo que sí es interesante lo que pasó ayer, pues de aquí a que suceda, pues todos lo sabemos, es complicado y faltará mucho, sobre todo pues porque son parte de su coalición, quién sabe si realmente esté animada a robar. Pues ahí está, ustedes qué opinan. O sea, sale y se cuelga la medallita y dice que está rompiendo al hacer esto la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la indicación o con la política del expresidente López Obrador. A mí me parece que está siendo bastante lista la presidenta y que le está apostando a lo seguro. Necesitamos sí o sí maestros, necesitamos sí o sí que se regresen a las aulas.
Necesitamos sí o sí mejorar el sistema de educación de todo nuestro país. Y eso es a lo que la presidenta le está apostando. No que si echarse el pleito con el expresidente López Obrador, no que si a seguir el ejemplo de la reforma educativa del PRI. O sea, no hombre, ya quisieran ellos. Pero bien, ustedes díganme qué opinan en los comentarios. Suscríbanse a este canal y activen la campanita de las notificaciones.